Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos con Esteban Espontón, que nos va a hablar de su última obra, un libro sobre Osvaldo Bazán, el gran ajedrecista cordobés. Es un ajedrecista que fue 10 veces campeón de Córdoba junto con Redolfi, que es otra figura del ajedrez cordobés. Fueron ambos 10 veces campeones de la provincia. Llegó a ser subcampeón argentino en el año 1959, detrás de Wessler y empatando el segundo puesto con Fogelman. Esto le permitió acceder a la Olimpiada de Leipzig 1960, en donde tuvo una actuación bastante correcta, un 55%, en una prueba realmente tan exigente como en aquellos tiempos. Era la Olimpiada, digo en aquellos tiempos porque todavía era todos contra todos, no era suizo, así que hoy en día, si tenés un desempeño flojo, te tocan rivales flojos. Pero en aquella época había que jugar con los que tocaran por sorteo, ¿no? En el año 1960, en el torneo del sesquicentenario, tuvo una actuación discreta, pero se dio el gusto de empatar con Robert Bobby Fischer, con Svetozar Grigorich y con Borislav Ivkov. 3 empates muy valiosos. Y posteriormente, en un magistral de Mar del Plata, también del año 1960, que ganaron Spassky y Fischer. O sea, los primeros puestos eran Spassky y Fischer, David Brosten y Friedrich Olafsson. Bazán salió quinto puesto, el mejor argentino de esa prueba. Hoy lo recordamos, bueno, murió prematuramente a los 63 años, en el año 1997, pero hoy lo recordamos no solamente por su trayectoria ajedrecística, sino por su labor docente, de la que nos vamos a explayar con el autor de este libro, que sobre todo está muy, aparte de hablar de toda su semblanza, nos está contando algo de lo que fue como docente o como figura motivadora de nuevos maestros o de gente que quería crecer en el ámbito del ajedrez. Muy buenas noches, Esteban. Bienvenido a esta modesta nota de Ajedrez Latitud Sur. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Y es mi última obra y mi primera obra. Perfecto. Empezaste muy bien, te voy a decir. ¿Cómo? Empezaste con el pie derecho. Sí. No, sí, fue un trabajo de 2 años, todo en investigación, porque Osvaldo, bueno, tuvo increíblemente un pico deportivo en el 60. Sí. Él nació en el 34, en ese momento tenía 25 años nomás, ahí con victoria contra Pachman, victorias contra Ullman, pero después no sostuvo ese nivel superlativo, casi de nivel de GM, sí jugando de muy buen nivel en Córdoba, como ya muy bien dijiste, y después en los argentinos por equipos, pero si bien era muy buen jugador, todos reconocen que fue mejor incluso maestro que jugador. Y de hecho era una persona que reflexionaba mucho y que tenía teorías, teorizaba mucho, y alguien con quien en todas las entrevistas que yo hice coinciden no solamente en describirlo como un bohemio, sino que tenía una capacidad, podía empezar hablando de ajedrez y después se iba por la filosofía, cuestiones místicas, o podía conversar de temas muy amplios, pero siempre con reflexiones propias. O sea, el ajedrez hizo muchas conceptualizaciones propias y un verdadero pedagogo. ¿Sí? Yo me voy a permitir, si me dejas, Enrique, leer una partecita del prólogo que sí, el nos hizo el Diego favor Valerga. del maestro Valerga. Bueno, en realidad la única vez que pude ver tu libro, que pude tener el libro tuyo en tus manos, fue cuando lo fui a visitar hace poco a Diego Valerga y me lo mostró y lo tuve en mis manos. No lo pude comprar porque no encontré dónde comprarlo acá en Capital Federal, pero por ahí podés tirarnos a mí y a... Sí, si querés, después te paso direcciones, librería Vórtice, Club del Libro Cívico, y hay una editorial que no te la cuenten,
Si les interesa, después yo les paso un archivo Sí, con sí, sí. teléfonos o direcciones donde se puede pedir. Y lo que me sorprendió también, lo compraron por Mercado Libre. Lo puse en Ah, Mercado Libre y ah, uno sí, dice un lo libro, podemos no te comprar por conviene Mercado por el Libre costo de también. envío, pero lo han comprado ya por Mercado Libre, lo cual fue una grata sorpresa. Ah, Y bueno, gente bueno, eso es de interesante. Capital. Sí, porque llamé a dos, bueno, vos me habías dado primeramente un par de direcciones y me dijeron que no lo tenían finalmente, en dos lugares, uno en la calle Hipólito Yrigoyen y Sí. otro, no me acuerdo, ¿Alguna la calle de Marcelo T. Arenal. Alvear? ¿Cómo? Bueno, mira, lo consulto porque en esas direcciones lo que nos habían dicho era que lo tenían hacía pedido, digamos, si lo encargaban, el distribuidor se los mandaba, pero lo consulto. Son las dificultades que tenemos los que vivimos en el interior y Dios atiende en Buenos Sí, Aires. sí, No, pero pero igualmente, igualmente vi sí, el perdón. resumen del libro y me disparó un montón de cosas para comentarte, que bueno, te las iré comentando, preguntando, pero como sello yo diría que es originalísimo el enfoque didáctico que está dando el maestro Bazán a todas a lo tradicional, ¿no? Porque estamos acostumbrados todos a leer temas de estrategia o de táctica, que bueno, hablan del peón doblado, el peón aislado, la pieza sin sostén, el ataque doble, qué sé yo. Pero acá está dando un montón de conceptos muy distintos que vamos a ir viéndolos a medida que avancemos, ¿no? El que Sí, más me sí, llamó la yo, atención, las casillas reales, por ejemplo. claro. Ese es, bueno, hace el título del libro, ¿no? El que le puse Maestro de las Casillas Reales, y es quizás la idea fuerza o la idea más original, pero no la única en todas sus concepciones. No, yo leyendo Pero el es, índice nomás ya me sorprendía por cosas. Hablaban con respecto al enfoque táctico, la vista, el doble cerrojo, ¿qué será eso? Bueno, la imaginación, bueno, me imagino que será la creatividad del momento. Grados de iniciativa, que uno habla de la iniciativa como una cosa abstracta, él habla de grados de iniciativa. Bueno, todo eso irán apareciendo esos temas y nos irás adelantando lo que puedas sí, adelantar. la primera aclaración es que Osvaldo era una persona de mucha producción, mucha creatividad, incluso de escribir, porque fue periodista, pero era un hombre más de la cultura oral, o sea, no dejó nada escrito, y este libro, salvo bueno, un estudio introductorio que yo hago, donde cuento un poco la biografía y algunos resúmenes de entrevistas de gente que habla sobre él, sobre su estilo, sobre él como persona y alguna reflexión sobre su vida, pero sacando ese estudio introductorio que escribí yo, todo lo que sigo, lo que serían las lecciones ajedrecísticas, es algo escrito de puño y letra de él. Pero no es que él se sentó a escribirlo como una cosa unificada, sino que yo hice un trabajo de investigación en base a cuadernos de sus alumnos. Él cuando daba clase les hacía anotar a los alumnos o escribía él, mientras iba dando la clase iba escribiendo la lección y yo accedía a 3 cuadernos de esos y eso me sirvió como el eje para lo que sería el libro, pero eso está sumado a entrevistas con otros alumnos. Hay otro alumno que felizmente está en Córdoba ahora, que es Toto Arias, que recibía clases por carta, entonces él me pasó las cartas y ahí hay capítulos inéditos que están, o análisis sacados de Oh, ahí, y algunos artículos periodísticos que él escribió en el diario Córdoba. Entonces, con ese rompecabezas, yo armé algo, como la idea mía era armar un libro como si lo hubiera escrito él, y más o menos tiene una cohesión, pero son unidades aisladas porque él no escribió un libro. Pero, gracias a Dios, creo poder decir que hay una unicidad en ese sentido. digamos que la Y hay escribí otra vez diferentes temas, tuya. como vos mencionabas. Yo creo que algunas cosas por ahí, lo del doble cerrojo creo que es más un concepto como una formulación pedagógica, pero es, a la hora de analizar, yo lo simplifico, ¿no? Habría que verlo bien, pero es pensar no solamente qué amenaza el otro, sino cuando yo voy a jugar, bueno, qué cambió en la posición. Serían como dos cosas, pero creo que ahí la formulación
la hace de una forma que al alumno le cautiva y los registra más. De Bien. todas formas, hay otras cuestiones, como por ejemplo los grados de iniciativa. Creo que ahí sí hay una gran formulación o una gran reflexión de él, aunque seguramente muchos lo habrán escuchado o de otros autores, pero él habla del el jaque, la amenaza de mate, la captura y la amenaza de material, pero como grados descendientes, y a la hora de analizar la iniciativa, que es algo que muchas veces nos enseñan en la táctica, cuando uno tiene tantas jugadas y no sabe cuál elegir, o por ahí si vos amenazás algo, si el otro te está amenazando algo, bueno, esto de los grados, si hay un grado superior y yo hago algo por encima de eso, va a ser más fuerte. Entonces, si me amenazan una pieza, está bien, tengo que defender la pieza, pero yo puedo hacerle un jaque, ¿sí? Porque el jaque estaría más alto en el grado de iniciativa. Bueno, no es que yo me voy a poner en el video a dar técnica ajedrecística, que estoy seguro que muchos de los lectores de Ajedrez Latitud Sur tienen un mayor nivel que yo, pero lo que sí puedo decir, y me lo corroboraron muchas personas que entrevisté, y uno lo puede saborear cuando se ve lo que menciona Osvaldo, la capacidad de transmisión y la facilidad para explicar. Por ejemplo, a la hora de explicar la debilidad, y perdóname si me estoy adelantando, pero yo me entusiasmo, pero a la hora de explicar la debilidad, bueno, sabemos que una casilla es débil porque es la casilla que no se puede defender con un peón, pero nunca nadie me había dicho por qué eso. Bueno, y hay toda una explicación del hecho de que no es lo mismo que la defienda un peón a que la defienda cualquier otra pieza, y con todas esas formulaciones como que uno dice, ah, esto que yo repetía antes, ahora lo entiendo. ¿Sí? Y el concepto de las casillas reales es una cosa verdaderamente magistral, que él la sacó analizando partidas de Miguel Tal, y es una cosa donde casi como que se entrecruza lo posicional con lo táctico, digamos, a la hora de explicar combinaciones tácticas en relación a un criterio posicional. No es calculando las variantes, sino saber, bueno, cuántas casillas reales, cuántas casillas subreales estoy dominando, o por ahí contar si a una casilla la domino con 2 piezas, o con 3 piezas, o con más piezas. Bueno, esto lo estoy diciendo muy rápido, pero explicado con algunas partidas de Tal, o con la partida, hay una partida famosa de Wexler contra Bazán, se ilustra el concepto. En dos Yo palabras, creo las que casillas que acá en están Córdoba era casi... ¿Cómo? serían las casillas que están en los alrededores del rey rival, las casillas reales. Claro, él dice, se llaman reales por realeza y no por realidad, y son las casillas que rodean al rey. ¿Sí? Que es como que serían débiles por ser las que están al lado del rey. Y cuanto más controlo yo esas casillas, más posibilidades hay del mate. Claro, De hecho, cuando se controlan todas esas casillas, estás dando jaque eh, mate. siempre y cuando haga jaque, ¿no? Pero No estás como a veces a ahogando, la que hora... sería un problema, ¿no? Pero Sí. sí, sí, sí. Bueno, este concepto, digamos, acá en Córdoba es casi Vox Populi. Yo recuerdo hace muchos años estar dando una clase y explicar, hablar de las casillas reales, y en ese momento ni siquiera sabía que lo había dicho Osvaldo Bazán, pero era porque había escuchado a alguien que había escuchado a alguien que había escuchado a Osvaldo Bazán. Y así fue como, bueno, hay un libro de Morgado que se llama Las casillas reales, y el mismo Juan Morgado explica que la idea esta, Es de él se la Osvaldo Bazán. escuchó, que la desarrolló mucho Guaberenchuk, pero se le escuchó un cordobés que se llamaba Domínguez, y que el cordobés se le había escuchado a Osvaldo Bazán. O sea que el fondo del concepto, y esto lo dice el mismo Juan Morgado, es una idea de Osvaldo Bazán analizando partidas de Miguel Tal. Se Así que podría sí, decir que Miguel Tal tenía un método que nunca dio a conocer para combinar de la manera magistral como lo hacía. y es una cuestión muy interesante. Ahí yo remitiría el libro de Morgado, porque él habla de eso, y él cuenta que él le mostró su libro primero a algunos cercanos a Tal, y después el mismo Tal, y Tal en broma le dijo, bueno, se ve que usted sabe más de mí mismo que yo. Yo lo que entiendo, o me parece a mí, a mi modesto entender, eh, eh, Tal tenía un estilo brillante y una forma que él la desarrollaba intuitivamente. ¿Sí? Capaz que si él le pidiesen a él que explique a otros, o que Tal le explique a sus alumnos cómo hacía para generar esos sacrificios, quizás él no hubiera sabido explicarlos racionalmente, pero en las partidas sí encontraba esas jugadas brillantes. Bueno, una forma de entender
cómo pueden aparecer esas jugadas, cómo pueden aparecer esas opciones tácticas, es esta idea de las casillas reales. Y, por ejemplo, en una partida Gurgenidze-Tal, a la hora de analizar una Indo Benoni en la cual el negro sacrifica un caballo por F2, rey por F2, termina siendo caballo por 2 peones, pero en el análisis que hace Osvaldo dice, bueno, caballo, lo voy a buscar para leerlo textual, pero es casi como decir, me está explicando lo táctico posicionalmente, con lo cual me sirve porque yo no puedo calcular las variantes. En cambio, el concepto me es más fácil entenderlo. Casillas reales, página 89. Ahí quiero leer la frase de esta partida Gurgenidze-Tal. Porque si le ponemos a la computadora, bueno, son todas las variantes y análisis, etcétera, etcétera, pero pone, ahora tal tiene 2 peones por el caballo de menos. Esto era clásico en sus partidas. 2 peones por una pieza menor, pero además tiene casilla real, tiene casillas subreales, tiene varios jaques, eso ya es suficiente compensación. O sea, como que lo explica, no por analizar variantes, que en esas partidas eran complejísimas, sino, bueno, tengo tantas casillas reales, tengo tantas casillas subreales. De hecho, hay otra partida que él analiza de Spielmann, y dice, claro, porque supongamos, si el rey está en G1, y no sé, el negro tiene el alfil en B7, y el alfil toca G2, si el rey está en G1, la casilla G2 es una casilla real. Sí. Pero la casilla F3 sería una casilla subreal, que son las que están al lado de las casillas reales. Ajá, sí, sí, sí. Supongamos, tenés una posición donde el negro está con el rey enrocado y tiene el alfil en G7, está fianchetado, ¿no? Bueno, si yo pongo el peón en E5, ya estoy dominando la casilla F6, que es una casilla subreal. Sí, 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 sí. Bueno, y hay partidas donde él dice, bueno, acá el blanco domina 3 casillas reales y 2 casillas subreales, y de esas 3 casillas reales hay 2 que la está dominando por 3 piezas. Tiene que haber algo tácticamente. Casi como intuitivamente entender la posición ya está madura para el sacrificio, digamos, solamente por la cantidad de casillas reales o subreales. Esa es una idea que él desarrollaba. Bueno, y ahí hay partidas donde analiza con eso, digamos, con conceptos y no con tantas variantes. Pero así como está esto de las casillas reales, está lo de los grados de iniciativa, está esto de las leyes de la penetración y la ley de la combinación como leyes absolutas para el ajedrez, pero también que se aplican en los finales. A mí particularmente, quizás yo vendría a ser de un nivel ajedrecístico más básico, no de nivel de maestro, pero me resulta muy pedagógico, muy ilustrativo, y de hecho Osvaldo tuvo muchos alumnos, ¿sí? Desde jugadores de cuarta categoría, que en poco tiempo ya se hacían jugadores de nivel de torneo, a maestros internacionales, ¿sí? Como Boisonet, Edith Sope, Diego Adla, fueron Liliana Burijovic, bueno, muchos otros más de acá de Córdoba, ¿no? Alumnos de Osvaldo. Y de hecho Juan Morgado dice que aplicando esta idea de las casillas reales, no podemos decir que Osvaldo sea alumno de Bazán para nada, pero él dice que aplicando esta idea de las casillas reales logró salir subcampeón mundial postal, digamos. Sí, había escuchado algo de eso, sí, sí, sí. Bueno, interesante, dan ganas de leer eso porque es un concepto que no se lo escuché a ninguno. Hay varias perlitas así, de hecho, quizás algunos conceptos que algunos ya lo hayan escuchado, yo no, yo cuando enseñaba el valor de las piezas, bueno, recuerdo uno dice, bueno, alfil y caballo 3, o alfil 3,5, torre 5, Sí, dama sí. 9, pero, y el rey no vale nada o infinito, y en realidad él dice, el rey vale 4. Claro, es lo que se dice, que el rey vale 4. La primera vez que lo leí me pareció fue un error, y no lo iba a publicar, pero después entrevistando a algún alumno,
me dio la explicación junto con otros. No, dice, el rey vale 4 porque en los finales, cuando el rey sale a comer los peones, vale más que el alfil, pero menos que la torre. Entonces, Sí, esto de ponerle ese número era algo que yo no lo había leído en otro lado, digamos. sí, eso lo había Y más escuchado. allá de que uno podría decir sería correcto o incorrecto, el valor pedagógico que tiene eso a la hora de enseñar o de transmitir los conceptos para el que esté empezando, hace que uno aprenda mucho y no repitiendo variantes o cosas que después se olvidan. Bueno, ¿vos querés ir mostrando algo que has preparado? Yo tengo, no sé si quieres que comparta pantalla, Enrique. Sí, sí. Eh, Esto es un poco lo que serían las características técnicas del libro, pero si quieren después hablo más de Osvaldo, digamos. Pero en el prólogo que gentilmente nos hizo Diego Valerga, dice que el legado de Osvaldo, porque él habla de estos méritos deportivos que él hizo, ¿no? Esas victorias contra Pachman, contra Ullmann, las Olimpiadas de Leipzig del 60, bueno, sobrepasa su brillante trayectoria ajedrecística dada su carrera docente, ¿sí? Lo cual lo transformó en un referente obligado para todo el ajedrez argentino. El libro refleja perfectamente la esencia del personaje. El personaje, esto porque también era una persona que de verdad se hacía querer, y yo he entrevistado, él falleció hace 24 años, Sí, sí, sí. he entrevistado gente que lo recuerda como si fuera hoy y con muchísimo cariño. Bueno, el libro, estas serían las características técnicas del tamaño, pero es este que estoy mostrando acá. Tiene 177 diagramas, hay 77 partidas analizadas por Osvaldo. Bueno, el prólogo lo hace el gran maestro Diego Valerga. Una característica que le puse es tratar de respetar las evidencias que yo tenía o las cosas que yo podía documentar que eran análisis de él, o sea, no contaminarlo, digo yo, con análisis mío. De hecho me preguntaron, pero ¿cómo no analizaste la partida Bazán-Contín? Hay una partida muy brillante que esa está en el prólogo, pero está solamente las movidas, no está analizada, que tiene unos sacrificios muy buenos. O por qué no ponés la partida que le gana Pachman o la partida que le gana Ullmann, y en realidad yo esas partidas no las tengo analizadas por Osvaldo, ¿sí? Entonces lo que he puesto son Vos todo lo que yo podía trataste tener, de cosas que él respetar. utilizaba para sus clases, o analizadas por él. Y está tanto al lado de partidas, no sé, de Kasparov, de Capablanca, algunas partidas de jugadores de acá de Córdoba, de primera categoría, así, o sea, mezclados jugadores mundialmente conocidos con partidas que no aparecen en ninguna base de datos. Pero bueno, tiene esa combinación, o por ahí partidas que se jugaron en torneos de acá de Córdoba, como el torneo del Centro de la República, tiene esas características. Después también ahí esas 77 son partidas completas, pero también hay finales, y bueno, hay algunos ejercicios que él proponía a modo de enseñanza. Y uno estuvimos hablando con vos fuera de cámara, u otros que proponían para jugar, supongamos un final, el blanco con 3 peones de un lado, el negro con 3 peones del otro, rey, rey, y jugar ese final, o jugar el final de alfil contra caballo y peones, como para familiarizarse con la técnica o la estrategia para esas piezas. O sea que es casi como el manual que él usaba para sus clases, ¿sí? Bueno, estas características técnicas del libro, ¿no? Que por ahí me costó mucho trabajo, pero bueno, tiene los diagramas con los figurines, porque eso es lo mínimo que pide cualquier ajedrecista para Sí, un sí. libro de ajedrez de hoy. También, bueno, un par de fotos, Ahí lo vemos algunas con Raimundo históricas. García. Hay un torneo de Sí, 1970, así que ahí está Raimundo García. Ese torneo lo ganó Pilnik, que si no me equivoco es el que está parado arriba detrás arriba de de Raimundo García. Raimundo, ¿sí? Ese torneo lo jugó Osvaldo. Y después en la foto de la derecha
Ahí es de 1959, son todos jugadores de acá de Córdoba. Gligoric, ¿no está Está, Gligoric a la izquierda de todo este grupo? no, ese es Ah, un jugador, se parece. Es Carlos parece, ¿eh? Castellanos, es un jugador subcampeón de Córdoba. Pero se El parece otro a es Gligoric. el segundo, sí, sí. El segundo es Redolfi, el Sí, tercero es Sechi, también un campeón de Córdoba, pero como sí. es de hace mucho tiempo, nadie lo conoce, pero fue un jugador postal que también se destacó mucho. Exactamente, fue Bueno, creo que, no sé si el segundo o el tercer campeón argentino de ajedrez postal. sí, sí, allá por finales de los 50, Sechi campeón Vignò, postal. Vignau se escribe, Vignò, Sechi Vignò, ¿no? Sechi Viñó, sí, 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 Eduardo Bautista Sechi, es el que está ahí al medio, detrás del tablero. medio, sí. Fue campeón de Córdoba en 1929 con 15 años. De hecho, ahora estoy estudiando un poquito algo de él y he conseguido algunas partidas. Pero después jugó una final del ajedrez postal mundial que empató el cuarto y el sexto puesto. Y hasta ese momento fue el mejor argentino a nivel postal. Bueno, después, por supuesto, Morgado salió subcampeón mundial. Sí, sí, En la sí. foto ahí de la derecha, ahí bueno, al lado de Sechi estaba San y ahí hay otro cordobés que es Julio Sadi. Ahí Ajá. también se puede ver una foto del cuaderno. A ver si. Acá tengo un original. Hay 3 cuadernos. Esa es la letra Estos son los que de él usaba Bazán. para dar clases. ¿Sí? Ajá. Es la letra de Bazán. Escrito de puño y letra de él. Y Qué gracias a bueno, esto es que se pudo hacer el libro, qué digamos. Porque él no bueno. dejó nada. Pero gracias a esos cuadernos, sí, que ahí hay una foto. Con Bobby Y Fischer abajo. claro, sí, porque en ese torneo que vos mencionabas de 1960, en Mar del Plata, jugó Bobby Fischer, que debía tener menos de 20 años. Y ahí le tocó compartir habitación con Osvaldo. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí se hicieron amigos. ¿Sí? Contaba Osvaldo algunas anécdotas de Bobby Qué vecino Fischer. de habitación realmente, ¿no? Mirá vos. Claro, y después, esta foto es 11 años después. En 1971, bueno, todos recordarán porque después del match contra Petrosian, Fischer dio una gira de simultáneas por toda Argentina. Cuando vino a Córdoba, se sacó esta foto con Osvaldo Bazán en un lugar de acá de Córdoba, que es el Parque Sarmiento. Bien. Yo, antes de hacer esta investigación, bueno, cuando era chico, cuando jugaba, sí, por ahí escuchaba que decían, sí, Bazán era amigo de Fischer, y pensaba que era un mito del ajedrez cordobés, pero cuando empecé con la investigación, encontré registros en los diarios de la época, además de otras entrevistas que lo corroboran, ¿no? Como me lo dijo el mismo Miguel Ángel Quinteros, pero en los diarios de la época se ve cuando hay apostillas o narran cuando vino Fischer a jugar esa simultánea en el 71 y le van a sacar una foto, dicen, no, primero la foto se iban a sacar con otras 2 personas que eran creo que el Ministerio de Bienestar Social, que eran los que organizaban la gira. No, primero con Osvaldo, primero. Anécdotas de ese tipo, o sea que ratificaron esto que yo pensaba que era un mito del ajedrez cordobés. Bien, bien. Tenía una relación especial, digamos. Y bueno, de hecho también en el libro por ahí hay algunas partecitas, como nos enseñó Fischer en Mar del Plata de 1960, el que tiene peones doblados tiene mejores torres. ¿Sí? Esto de poder tirar así una cosita, esto lo Ah, dijo Fischer, o por ahí al analizar una partida, bueno, en esta posición la analizaron Fischer y Elis Cases y concluyeron que, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Poder escribir algo y decir, bueno, estos Fischer y Elis Cases dijeron tal cosa. Bueno, y eso lo podía decir él porque había compartido con ellos. sí, Estas algo son. leí por ahí que también cada peón que avanza es una diagonal que se debilita. Notable eso. Sí, sí, sí. Y, igual eso está explicado con partidas y es una enseñanza muy buena porque creo que la mejor partida que yo pude ganar en un torneo de la legislatura, o digamos, al jugador con más elo que yo le haya ganado, es gracias a esa enseñanza. Pero la frase esa, Bazán dice que la sacó de Reti, si no me equivoco, y tomado de partidas de capa blanca. Bien, bien. Todo peón que se mueve debilita una diagonal. ¿Sí? Por eso es que se juega poco la defensa holandesa. Así dice. Sí, sí. Sí, son así como bastante
conceptuales, no tanto de variantes como somos los jugadores ahora con el ajedrez de las computadoras. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo al libro, sí tiene una partecita de fotos, y bueno, y tiene, como ya les había comentado, el estudio que escribí yo, donde, bueno, hablo un poco del jugador, que es lo que resumiste vos, o sea, los méritos deportivos que él hizo, lo que resumiste vos, Enrique. Después el estilo, porque yo entrevisté a mucha gente, llámese Burgos en Tucumán, Juan Carlos Ace, que en paz descanse, falleció hace poquito, bueno, Quintero, jugadores de acá de Córdoba, Bieliki, y bueno, cuando les preguntaba cómo es el estilo de Osvaldo, bueno, ahí desarrollé un capítulo largo, digamos que no sería ni táctico ni posicional, y están las diferentes citas de cómo lo definen ellos que lo enfrentaron en el tablero, ¿no? Estamos hablando de jugadores del 60 o del 70. ¿Sí? Bueno, esto del maestro es un poco esto de recordar esto que decíamos recién, que sí se destacó como jugador, pero más se destacó por los conceptos que transmitía y por esta vocación de verdad docente, más allá de que en algún momento se ganó la vida solamente con clases de ajedrez, pero él estaba en un club de acá de Córdoba, que es el Club Alequín, y estaba sentado a veces con el libro, y cualquiera que se sentaba al lado se ponía a mostrarle partidas o problemas y explicaba. Y de hecho hay muchas anécdotas de gente que cuando Osvaldo los veía jugar y terminaban su partida, se sentaba con ellos y les decía, mirá, vos acá jugaste muy bien esto, pero tendrías que haber jugado esto otro. Y imagínate que un campeón de Córdoba, un subcampeón de Argentina, o alguien que te pueda decir, esta posición, Elis Cases dijo tal cosa, Fischer dijo esto, para los chicos que venga esta persona, lo valoraban mucho. Y de hecho, cuando le entrevisté a Claudia Amura, la verdad, bueno, me dice, no lo conoció mucho, salvo en un torneo que se encontraron, pero sí le llamó la atención esto de que, más allá de ser un maestro y que tenía el nombre hecho, digamos, tenía trato con cualquiera, digamos. Conversaba de igual a igual con cualquiera. Incluso hasta hay una anécdota de un torneo que Osvaldo fue como entrenador de un ajedrecista de acá de Córdoba, y en la preparación habían preparado una variante de una apertura. Y bueno, la cuestión es que en esos torneos, entre ronda y ronda, los padres, los entrenadores se ponían a hablar, y resulta ser que esta alumna, cuando termina su partida, va a ver y se encuentra a Osvaldo mostrándole a un montón de gente la variante esa que era el arma secreta de ella, digamos. Pero es como un maestro, digamos, casi inocente de transmitir, y ella no podía entender, che, pero le está revelando mi secreto, y era alguien que el ajedrez casi, digamos, llegando a fondo en la vida de Osvaldo, es casi como si el ajedrez fuese un misterio y la vida sería tratar de develarlo. Entonces cada enseñanza que había él la compartía o por ahí la ponía a prueba. Bueno, esa es una característica que se repite mucho. Esto fue algo que en ese momento a esa alumna le indignó mucho, pero también después me transmitió, digamos, todo el aprecio, el respeto y cómo lo quiere al Una maestro. persona que no quería tener Detalle. secretos, quería compartirlo todo, Bazán, por lo que veo, ¿no? Claro, sí, sí, en esa cuestión pedagógica. Y de hecho también el otro día estaba viendo, hay un argentino en el 76, ya el nivel de él no era el de antes, pero jugaba en jugaba la O, bueno, jugaba peón 3 caballo dama, unas aperturas raras. Digo, che, se hizo un viaje hasta Buenos Aires, está jugando cualquier cosa, pero no, según lo que me dijeron a mí es que por ahí cuando él encontraba algo, hasta lo ponía a prueba en el tablero, y hasta no le importaba tanto perder como saber si eso era verdad o no. Entonces, esa cuestión de indagarse, de hacerse preguntas, y es casi una actitud teórica, es lo que le dio ese perfil tan pedagógico y de esa cosa tan intuitiva de esos conceptos, ¿no? De casillas reales, grado de iniciativa, y el doble cerrojo, y esas formulaciones, así. O sea, incluso a veces hasta resignando compartir un secreto o perder una partida de torneo, pero a ver si de verdad esta idea funciona o no, digamos. Bueno, después también en ese estudio
la forma de ser de él, las cuestiones biográficas, pero muy, muy querido, pero también muy, muy desprendido. Entonces, este amor por el ajedrez o esa dedicación y esa vida bohemia hicieron que no cuidase tanto de su salud y descuidase el trabajo, y de hecho, bueno, los últimos años de su vida, para mí paradójico, digamos, porque es alguien que nos hizo quedar bien en Córdoba y que hasta tenía posibilidades de tener algún otro tipo de trabajo, terminó en una situación económica bastante penosa y difícil. Y de hecho, el último lugar donde él dio clase, en los últimos años, ya cuando ya de salud estaba bastante mal, fue en una penitenciaria de acá de Córdoba. Se iba a darle clase a los internos, que en algún homenaje que le hicimos a Osvaldo, algún convicto ya muchos años después reconocía eso, ¿no? Y decía, esta persona se animaba a entrar donde ninguno de los otros venía y nos enseñaba muchas cosas, digamos. Él tuvo familia, tuvo hijos, Sí, esposa. sí, uno de los, Osvaldo, tiene 2 hijos, y uno de ellos, Federico, es jugador de primera categoría. Bueno, creo que ya no juega mucho, pero sí conocido acá en Córdoba. El Federico Bazán juega muy bien. Sí, sí. De hecho, este cuaderno es gracias a Federico. Sí, Así que ahí ese le puse el nombre, el cuaderno Federico, es casi como el disparador, pero por ahí tenía algunas observaciones o algunas siglas, cosas que no entendía. Y después cuando aparecieron otros 2 cuadernos más que hablaban de los mismos temas, pero más desarrollados, ahí alcancé a entender qué es lo que quería decir, o había más información, más detalles, o eso mismo, pero ya con una partida, y gracias a eso sí se qué bueno. pudo armar el libro. Bueno, y la última partecita, esa que le puse ahí, Ars Arqueológica, tiene que ver con la explicación metodológica, esta que les conté a ustedes, cómo se armó el libro. Sí, que el autor es Esteban Espontón, pero que en realidad de la parte ajedrecística, no lo digo yo, sino que lo dice Osvaldo, es este rearmado en base a esos fragmentos. Y también explico por qué no utilicé análisis de computadora, para respetar textual la, lo, lo que decía Osvaldo, ¿sí? Con lo cual hay algunas posiciones que si uno se las pone en la computadora pueden decir, se equivocó, pero el hecho de que haya muchísimas otras que no, te habla de alguien que no solo que no tenía computadora, sino que pensaba con su propia cabeza, y es la experiencia de esa época, ¿no? De muchas horas de entrenamiento, las partidas suspendidas, y bueno, y todo esto que estuvimos hablando, esto de la reflexión, el análisis. Por eso es que yo traté de que queden textualmente, y no, por ahí sí hay algunas notas al pie o algunas correcciones, pero no hay análisis con computadora. Lo que yo considero que no le quita para nada el mérito No, es que al justamente es contenido. lo que él quería imponer, o quería impartir, crear una metodología para pensar en el ajedrez, ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, el- los trabajos que hacía con algún alumno, alguno me contaba, bueno, por ahí me hacía repetir toda una partida, pero como si las blancas fueran las negras y las negras fueran las blancas, repetir la posición con los colores cambiados como para retener el concepto, ¿sí? O estos tipos de finales que yo decía, o cuando habla de los finales, esto de, para desarrollar el sentido de los finales, no dar tablas, las posiciones que serían parejas, sino seguirlas hasta el final. Entonces, ese tipo de pautas hacen al desarrollo del ajedrecista. ¿Sí? Hay varios consejos de esas características. Bueno, eso es lo que está en las lecciones ajedrecísticas. Lo que yo mencioné recién sería el estudio introductorio, que es lo que escribí yo. Después, bueno, él habla de lecciones donde habla de táctica, de estrategia, de la ley de la penetración y la ley de la combinación. Habla de leyes, principios generales y reglas, ¿sí? En el sentido de que las leyes se cumplen siempre, en cualquier posición. Los principios generales en la mayor parte de las veces y las reglas a veces. Y hay 2 leyes que se cumplen siempre, ¿sí? Son estas 2 leyes y, bueno, cuando lo vi me pareció interesante, pero después cuando las aplica en los finales, ¿no? En la apertura y en el medio juego,
ahí me cerró más todavía la propuesta de él. ¿Sí? Bueno, ya lo mencionamos, las casillas reales, el color. El color es algo que, la teoría del color seguramente muchos la han escuchado, y la cuestión de alfiles de distinto color, y Claro. por ahí en esto quizás no está la originalidad o la novedad que sí hay en otros temas, pero temas que uno ya conoce o ha visto, volverlos a pasar o volverlos a visitar y escucharlos cómo los explica él, creo que me resulta enriquecedor. Y la explicación cuando habla de los alfiles de distinto color y dice, es como que los dos tienen una pieza de más y una pieza de menos, y Sí, es como si cada uno fuese en diferente dimensión. Eso te explica por qué los finales tienden a ser tabla, pero por qué en el medio juego el primero que llega al rey contrario gana, ¿sí? Porque tenés una pieza más y al mismo tiempo una pieza menos, pero el que ataca, ataca con una pieza de más. Sin tema de los alfiles de distinto color, que yo ya lo había leído en un montón de libros, pero bueno, esas formulaciones o esas explicaciones me resultan muy ricas. El grado de iniciativa que ya dijimos, bueno, el desarrollo, también es original la forma en la cual cuenta los tiempos de desarrollo, no es ajá, solamente contar las piezas que están afuera, esta ya no la voy a decir, sino invitaremos a los lectores que vean la obra, pero creo que es original, posiciones en la cual yo diría, bueno, de desarrollo están 3-3, y resulta no, están 3-1, según la forma en la que lo contaba Osvaldo. Eh, bueno, hay todo un estudio de la comparación de fuerza entre el alfil y el caballo, hay mucha reflexión sobre el hipermodernismo, bueno, y algunos otros temas más. Hay finales, la parte de los finales es poco original comparado con todo lo otro que dije, y al principio no la iba a poner, pero cuando entrevisté a muchos de sus alumnos y me contaron la importancia que él le daba a los finales, la incluí por la importancia que le da en la formación del ajedrecista, ¿no? Hay finales que son teóricos, que todos los conocemos, y después hay algunos otros que no, y hay cosas que ahí sí metí mano yo. ¿Sí? Por ejemplo, estos ejemplos, dos ejemplos de Kasparov, o cuando habla de torre contra dos piezas menores, hay una partida que él analiza en otro contexto, y después hay una partida que él juega contra Bobby Fischer. eh, esa foto que vimos, que salía Bazán con Fischer, bueno, un día anterior fue la simultánea, que jugó Fischer acá en Córdoba, y dicen que jugaba muy rápido y tomaba jugo de naranja, ¿no? Estamos bien rápido, tomaba jugo de naranja, sí, y bueno, sí. empezó a despachar rivales, perdió una partida, hizo tablas 3, ganó todas las otras, y quedó mano a mano con Osvaldo, ¿sí? Era un Ajá. final que Fischer tenía dos piezas, y Bazán, torre y peón. Y en un momento casi como que repiten, Bazán le ofrece tabla y Fischer la rechaza. ¿Sí? Y bueno, ahí en el análisis de la partida, que es así, está analizada por Osvaldo, y él cuenta, Fischer la rechaza, y no porque la posición no sea tabla, sino por una actitud muy aleccionadora de cómo tiene más posibilidades o puede seguir. Y de hecho después, ya cuando la posición casi como que se va desencadenando, hay una jugada buena que tiene que hacer Osvaldo, y ahí se equivoca en la jugada 83 y termina abandonando en la jugada 85. Pero ahí está el tema de ese torre contra dos piezas menores. Y Finalmente también hay perdió otra Osvaldo. partida de Gelfand. Sí. Eh, y después también hay un final muy lindo, como lo analiza, de una partida que Karpov le gana a Gelfand. También ahí está en los finales. Y esto de lecciones complementarias, hay un pequeño apartado porque Osvaldo, como les dije, bueno, además de que era un bohemio y que era periodista, tenía una columna en el diario Córdoba, y muchas de las cosas que yo también saqué fue cuando él analizaba las partidas del match de Karpov contra Korchnoi, y entre análisis y análisis por ahí metía algún bocadillo, bueno, algunas cuestiones vinculadas a lo que son las ofertas de tablas, lo que es el entrenamiento, lo que son los errores, cómo terminar la tarea, qué pasa cuando uno tiene que jugar con la obligación de ganar, el genio, ¿sí? Son como reflexiones, y Sí, sí, sí. casi Claro, era un ya no filósofo es del análisis ajedrez, además de ajedrecístico. jugador y ¿Eh? pedagogo.
Era un ¿Cómo? filósofo del ajedrez, él, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y hasta también hay un poema sobre el ajedrez, ¿sí? Mirá Que vos. con ese se llama La pasión según el juego ciencia. Sí, sería un poema o una reflexión, pero sí, donde él hace esto, ¿no? Casi el ajedrez como una excusa para eh, reflexionar sobre, sobre la realidad. Ese es un poquito más largo, ¿no? No voy a leer ese para no aburrirlos, pero por ejemplo, cuando él habla del genio, que es más cortito, este se los voy a leer, está sacado de un artículo en el diario Córdoba, cuando estaba el rumor que volvía Bobby Fischer, y bueno, además de todos los análisis periodísticos, él pone esto, ¿no? Página 219. Probablemente nadie sepa lo que es el genio, hasta se ha discutido si el genio existe. Pero todo el que lo ha vivido puede asegurar que cuando se está en presencia de él y tenemos la feliz oportunidad de apreciar su obra deslumbrante y superior, se disipan entonces todas las disquisiciones metafísicas y psicológicas ante el conocimiento vivencial del hombre prodigioso. Yo tuve la oportunidad de conocer a Fischer y puedo afirmar que el genio con su quehacer en vivo y en directo aparece a la sensibilidad del que algo entiende como un milagro que eleva el espíritu, como si todo se transformara en una mañana clara a la orilla de un río y volviéramos a ver las cosas por primera vez como cuando éramos niños. Ese despertar lo produce la presencia del genio y su obra. Por eso no adjetivamos en demasía cuando hablamos de milagro. El genio eleva y hace evolucionar al hombre específica e íntegramente. Bueno, así cosas como esta, en la gente que tuvo la suerte de conocerlo, porque muchos creen que yo lo conocí personalmente, pero yo, salvo una sesión de partidas simultáneas, no tuve nunca un diálogo Ah, mirá desgraciadamente vos, yo con él. pensaba que había sido alumno de él o algo. Bueno, Todos los no, que lo claro, la conocieron edad tienen no o te da alguna mucho. anécdota o frases de estas. La ¿Cómo? edad no te da Dime. mucho, porque él murió hace 25 años y vos serías muy chico en esa época. No, claro, pero cuando él falleció en el 97, pero Hace yo 25 años, sí. ya, digamos, yo ya había sido subcampeón infantil en el 91. De hecho, que podría haber coincidido por los tiempos, y de hecho, chicos de mi generación, uno que fue campeón de Córdoba infantil, ¿no? Digamos, del año después, el padre le pagaba clases con Osvaldo. O sea que cronológicamente podría Podría haber haber sido. tenido la suerte de coincidir, pero el destino desgraciadamente no fue así. De todas formas, creo que soy el que más conoce de Osvaldo, sobre Osvaldo en Argentina. Como digo, no es una investigación de 2 años entrevistando. Como te dije, gracias a Osvaldo tuve la posibilidad de hablar con Claudia Amura, con Oscar Pano, con Carlos Bialicki, con Juan Carlos Hace, con Burgos de Tucumán, bueno, y también alumnos de él que compartieron mucho, por ahí no son jugadores conocidos, pero que sí compartieron muchas horas de clases, y que tienen también un montón de anécdotas donde se ve que reflexiones así como esta, él las hacía en la diaria, pero quedaron en la cultura oral. Si yo solamente puedo publicar las que tengo evidencia, me hubiera gustado que el libro tuviese mucho más de eso, y bueno, tiene más de lo estrictamente ajedrecístico, que también es lo poquitito que haya escrito, porque por lo que cuentan, en realidad la sabiduría era mucho mayor. Qué bien. Bueno, genial. Che, que hemos hecho un lindo recorrido sobre la obra de Osvaldo Bazán, sobre su, bueno, su aporte. Otro con el que hablé mucho fue Diego Adla, ¿sí? Que fue alumno de él, un Claro, maestro sí, sí. internacional que ahora está en España, y también me contó muchísimo. Y son personas como él o como Carlos Boisonet, que si yo no hubiera mencionado a Bazán, hubiera sido imposible que me atiendan el teléfono. Pero el Claro. hecho de nombrarlo a Osvaldo fue una cosa como que abría puertas. Está clarísimo que les dejó una huella muy grande. Dejó una impronta muy grande, sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenés algo más para comentar.
pero creo que tenemos un lindo panorama de todo ya. Así que, Bueno, que el que le interese me contacte o después compartimos la dirección donde se puede conseguir la sí, obra, que sí, 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 en este caso mandame, fue todo bueno, un esfuerzo a mandame que pulmón. lo agrego, las fuentes, los lugares donde conseguir el libro, los pongo en la presentación de este video para que la gente que le interese. Yo estoy muy agradecido. Y bueno, en realidad todo este trabajo fue por un torneo que hicimos en homenaje a él, y ahí empezamos a averiguar, y es como que yo descubrí que había mucho que no se conocía. De hecho, muchos chicos, más chicos que yo en Córdoba, quizás ni sabían quién era Osvaldo Bazán, y como me pareció que era alguien que de verdad valía la pena que sea conocida su obra, no solamente por sus méritos deportivos, sino por para mí, más valor la producción teórica. Por eso es que me embarqué en todo este proyecto, y bueno, así fue como surgió el libro. Excelente. Bueno, Esteban, te agradezco muchísimo y agradezco en nombre de todos los aficionados argentinos que hayas permitido que reaparezca, que aparezca a nivel masivo la obra de Osvaldo, y ya tendremos oportunidad de disfrutarlo en primera persona. Ya tengo muchas ganas de conseguir ese libro, pero mientras tanto te agradecemos a vos por estas palabras, por esta semblanza de él y por este panorama que nos acabas de dar a todos. El agradecido, Enrique, soy yo por la difusión, y bueno, vos marcaste un rumbo, ¿no? Con el libro autogestionado sobre Pano, y bueno, un ejemplo que teníamos que seguir, y cuando yo no tenía un sponsor importante que se cayó, bueno, lo tuve que bancar yo a todo el proyecto. Así También que, has bueno, un buen ejemplo autogestionado que un libro. seguimos. Sí, bueno. A veces vale la pena autogestionar algún libro cuando bueno, el motivo es importante, ¿no? En el caso mío lo de Pano, en el tuyo lo de Osvaldo. Así que bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias Un gustazo, y Enrique. hasta otra oportunidad. Amigos, cerramos esta entrevista con Esteban Espontón.